Hola, saludos otra vez. Aquí estamos para continuar nuestro podcast de esta semana. Empezamos el último podcast, un episodio que se llama Matrimonio Desastroso. Y hoy vamos a continuar con Matrimonio Desastroso para hablar ya no de la raíz, de la profundidad del problema, sino de algunas cosas que están más en la superficie, la manifestación de esas cosas que están en la raíz. Así es. La vez pasada estuvimos hablando de aquello que no se ve, pero que al final del día afecta toda la superficie. Y estuvimos hablando de los matrimonios que tienen una falta de propósito. Y cuando mencionamos la palabra propósito, no es el propósito de tener un negocio juntos o el propósito de tener hijos juntos. Estamos hablando del propósito que Dios le dio al matrimonio. Y estuvimos hablando de cuán importante es entender que Dios usa el matrimonio para ilustrar la relación de Cristo con la iglesia y entender también que Dios usa el matrimonio, esa unión del hombre y de la mujer, para propagar la imagen de Él sobre toda la tierra, su gloria y su conocimiento sobre toda la tierra. Hablamos del carácter también, que es algo de lo que no se habla mucho. Preferimos hablar del sexo o el romanticismo o el dinero, pero ¿qué tal el carácter? El carácter que no ha sido formado o en el que no trabajamos, que está lleno de pecado, lleno de debilidades, lleno de situaciones con las que necesitamos trabajar y cómo esto afecta el matrimonio. Y bueno, nos quedamos en un punto que no pudimos conversar con ustedes, pero por donde vamos a empezar hoy. Y lo teníamos puesto como parte de la raíz. Yo creo que sigue siendo parte de la raíz, aunque hoy vamos a estar enfocándonos más en la superficie, pero es específicamente la actitud de egoísmo. Así es. Y antes de pasar al egoísmo, solamente quiero recordar que nos hemos basado en el pasaje de Efesios capítulo 5, comenzando del verso 15 en adelante, y que nos hemos propuesto sinceramente no hablar de nuestras opiniones, aunque Ujú, eso es inevitable, ujú. porque mucho de lo que van a escuchar, por supuesto, que es nuestra perspectiva, nuestra Y opinión, nuestra experiencia. y usted es más que responsable en primer lugar por tener Ujú. su propia visión del asunto y de indagar y de ser responsable por llegar a una conclusión que funcione para usted y para su esposa, esposo o para futura esposo, futuro esposo. Si nos estás escuchando y eres una persona soltera, me encantaría que más personas solteras escuchen estos episodios que estamos grabando sobre el matrimonio, porque me parece que les va a ser de mucha bendición. Pero llegamos a la conclusión de que los problemas matrimoniales en realidad se basan, número uno, en la falta de propósito y número dos, que los problemas matrimoniales no son problemas matrimoniales, son problemas de carácter Ujú. no formado o mal formado. Y una de las manifestaciones más evidentes, y vamos a estar viendo 5 manifestaciones evidentes del matrimonio desastroso, ¿ok? Pudieran ser 15, 20, 35, 40. Podemos escoger todo tipo de cosas, pero quizás las que vamos a escoger, las que hemos escogido, estas 5, funcionan como una sombrilla que ampara un cierto grupo de acciones, de reacciones, de dinámicas en la familia, en la casa, funcionan como una sombrilla que ampara y que se manifiesta en un montón de otras cosas. Entonces, vamos a hablar de estas. Digamos que son los 5 mayores detonantes de desastre o de problema, Ujú, pudiéramos decirlo. Y también, porque hay muchas otras cosas, pero fueron estos 5 los que hemos escogido. Y hemos usado el ejemplo, no hemos escogido la palabra desastroso para hacerlo más llamativo. Y porque definitivamente por algún motivo uno se inclina a, bueno, deja ver qué es esto de matrimonio desastroso, pero todo lo que estamos diciendo se aplica a lo opuesto. Si decimos que el egoísmo es una de las características de un matrimonio desastroso, pues bueno, es evidente que el opuesto también es verdad, y es que vivir para la otra persona o poner a la otra persona antes que uno es una de las características de un matrimonio exitoso. correcto, so arrancamos con el egoísmo. Yes. Y me pediste fuera del aire que te dejara arrancar con el egoísmo.
Alguien por ahí, una hermana feminista, nos escribió diciendo que en el último episodio yo hablé demasiado, así que hoy voy a cederle todo el tiempo a mi amada esposa, y así es como vamos a empezar hablando de egoísmo, yo sacrificándome por ti. Y yo siendo egoísta. No es cierto, no es cierto. No, lo que pasa es que cuando Bueno, conversamos... me emocioné, el último episodio me emocioné. Sí, Confieso que me emocioné, confieso que prediqué y casi que pido la ofrenda casi. Pero es justo y está bien que sea así, porque de nuevo hay muchas voces sonando, pero ninguna voz va a tener tanto poder transformador como la voz de la palabra de Dios. Y en el último episodio yo sé que quizás no es lo que estaban esperando en cuanto a que no era quizás tan divertido o de tanta confesión personal de misa y mía o de tantas historias de nuestra experiencia, pero definitivamente tomamos un poco más de tiempo en exponer la palabra de Dios con respecto al matrimonio. Y yo creo que si eso puede convertirse en una revelación, en una venda caída de los ojos de muchas personas, yo creo que puede transformar muchísimo los matrimonios, como ha transformado nuestro matrimonio. Porque repito algo que Misa dijo en el episodio pasado, nuestro matrimonio fue un matrimonio desastroso. Nuestro matrimonio yo creo que representó muchas de estas características por mucho tiempo, y hoy estábamos orando y decíamos, Señor, qué bueno si pudiéramos ver y saber de personas que están viviendo el milagro del matrimonio y la bendición tan grande que es, así como nosotros lo hemos vivido, porque nosotros hemos visto un milagro en nuestro matrimonio de muchas maneras. Pero sí, es justo, dedicamos mucho tiempo a la palabra de Dios y está bien, y ese es el objetivo. Pero la razón por la que le pedí a Misa hablar del egocentrismo en esta ocasión, o empezar yo hablando del egocentrismo, es porque recordé cuando llegué aquí a los Estados Unidos hace muchos años atrás, que veía muchos programas sobre bodas, y veía un programa que quizás muchas mujeres que me están escuchando se sienten relacionadas o lo recuerdan, que es Say Yes to the Dress, dile sí al vestido. Veía otro que eran 4 bodas y entonces había unas votaciones y se escogía cuál era la mejor boda. Veía otros de planificaciones de bodas. Me encantan esos programas bien femeninos sobre bodas, etcétera. Pero en el primer minuto del programa, bien rapidito porque no es el centro del programa, siempre ponen, la muchacha siempre habla de su prometido, y ella siempre dice el nombre del prometido, cuántos años hace que se conocen, cómo se conocieron, y suelta 1 o 2 frases de por qué él es la persona con que se quiere casar. Y 99% de las veces las frases tenían que ver con qué era lo que esa persona, qué beneficio su prometido tenía para la vida de ella. Él me hace sentir bien, él me acepta como yo soy, él me concede todo lo que yo le pido, él es todo lo que yo necesito, yo. Y cuando yo miraba estos programas, me llenaba de compasión. Me llenaba de compasión pensando, claro que hay un elemento personal en todo esto. Ok, yo también vivo en este mundo, yo también me beneficio de Misa, yo también busco mi felicidad al estar con él, yo también busco sentirme amada, yo también busco tener experiencias espectaculares juntos, pero me pregunto, ¿será que alguien puede mencionar a la otra persona en el sentido de qué puedo yo aportarle a la otra persona? ¿Cómo puedo yo acompañar a la otra persona en su viaje? En la jornada de vida que esa persona va a tener, en el plan de Dios para esa persona, en el llamado de Dios para esa persona. ¿Cómo yo puedo ser de bendición? ¿Cómo yo puedo servir? ¿Cómo yo puedo aportar? Me pregunto si cuando pensamos en el matrimonio pensamos en qué nos aporta a nosotros, en qué nos bendice a nosotros, en qué nos beneficia a nosotros, o si será que nos ilusiona y nos apasiona la idea de ser el compañero de aventura del otro. Yo personalmente me apasiona mucho la idea de poder ser la compañera de aventuras tuya. Suena bien, sigue, A pesar, sigue hablando, por a favor. pesar de que eso me ha
a ver, ¿cómo digo esto lo más honroso posible? Te ha puesto en situaciones Me ha puesto en situaciones bien, atemorizantes. sí, me ha llevado, o sea, ha retado mucho mi personalidad. Mi personalidad es más tranquila, más segura, y Misa me reta, pero disfruto ¿Tú estás tanto. diciendo que mi personalidad es insegura? No, pero es más retante. Para los que nos conocen saben que es mucho más retante. Pero ya se me perdió el hilo. Ok, me Si estabas emociona. Y diciendo que esto, es sí, emocionante caminar, exacto, pero quiero usar la palabra acompañar. me emociona y me apasiona y me interesa. Quiero usar esos tres verbos. Me emociona, me apasiona y me interesa tanto conocer qué Dios quiere para mí, cuál es mi llamado, cuáles son mis talentos, cuáles son mis dones, o cómo puedo servir yo a Dios y cuál es mi lugar en este mundo y cuál es mi lugar en la misión de Dios, tanto como qué tiene Dios para este hombre y cómo yo puedo ser parte de eso y cómo yo puedo sentarme en primera fila y no solamente ser una espectadora, sino también ayudarlo y escribir su historia y al final del día escribir la historia de los dos juntos, porque cualquier logro de Misa es un logro mío, cualquier caída de Misa es también una caída mía. Cualquier cosa Triunfo o y cualquier cosa en donde yo vea la mano de Dios en su vida, yo siento que yo soy parte de eso también, así como Él lo es parte de mi vida. Entonces, el egocentrismo yo creo que afecta mucho. Es imposible compenetrarse y ser uno cuando yo estoy hablando para mi lado y tú estás hablando para tu lado. Es una cuestión bien lógica. De hecho, si estás trabajando en un team de un centro de trabajo, en un equipo y estás tratando de hacer equipo con otras personas, necesitan cooperar, necesitan pensar en el otro, necesitan alar al que se quedó atrás, necesitan empujar al que se quedó sin ánimo, ujú. necesitan celebrar y aplaudir al que va más adelante, necesitan quitarse para dejar que el otro brille en algún punto de la vida donde así sea necesario. Y en ese sentido fue que le dije a Misa, déjame hablar de egoísmo, no porque tenga una gran cosa que enseñar, como porque me trajo el recuerdo de todas esas jovencitas pagando miles y miles y miles de dólares en bodas y hablando de sus parejas desde una manera tan egocéntrica. Y me pregunto, wow, cuando toda esa nube, cuando esa persona deje de satisfacerlas, cuando esa persona deje de hacerlas reír, o no sé, cuando O cuando vengan, su verdadera identidad aflore, ujú, o cuando, una cuando crisis una que crisis desbalancea a los saque dos, lo peor de esa persona, exactamente. ya lo que esa persona, en lo que ella puso su mirada, que es una autosatisfacción, va a ser dañado por la realidad, por la Y no verdad. solo eso, sino el hecho, vuelvo y repito, llevarlo todavía más allá. ¿Será que puede haber placer, gozo, satisfacción, alegría, emoción en acompañar a otro? Yo no tengo que todo el tiempo Mm. pensar en mí en ese sentido. Lo hacemos con nuestros hijos. Nuestros hijos empiezan a desarrollarse quizás en el deporte o en la música, o de pronto como nos pasó a nosotros la semana pasada, que nuestra hija danzó por primera vez para el Señor. Y ese día yo me acuerdo que yo la llevé tan linda, tan vestida, tan peinada, tan olorosa, tan arreglada, y yo fui a la iglesia en sneakers, en tenis, bien Mm, cómoda, porque mi hija era el centro. I was there to be with her. claro. Entonces, pero a veces en el matrimonio parece que estamos hablando para lados diferentes y no se siente ese disfrute. Quiero disfrutar lo que este hombre tiene, lo que Dios le dio, lo que sea, que no se Ahora tiene que manifestar en todos igual. vamos a ir a definir un poco el egocentrismo. Y vamos a utilizar igual algún pasaje bíblico que nos dé una perspectiva divina en cuanto al egoísmo. Primero tenemos que reconocer que todos los que estamos viendo este episodio y los que estamos grabándolo, todos tenemos una medida de egoísmo o de egocentrismo. Acá la palabra clave no es tanto egoísmo, sino egocentrismo. Y quiero definirlo así, es pensar en mí y en mi bienestar, pensar en mis intereses, en mi comodidad, en mi apreciación, en mi amor propio, más que en la persona, en el cónyuge o en cualquier otra persona. Como estamos hablando de matrimonio desastroso, esto va a enfocarse específicamente al matrimonio. Pero recuerden que hablamos del propósito del matrimonio y que el propósito del matrimonio, en primer lugar, era
básicamente servir como, la frase que utilizamos, Ilustrar. ilustrar, o que básicamente el matrimonio, el propósito fundamental es, Hablamos de dos ayúdame cosas. aquí porque de pronto Sí, sí, en blanco. me he quedado en blanco. Para los que no lo saben, nosotros grabamos muy tarde en la noche porque tenemos 3 niños y tenemos que esperar a que los Ujú. 3 niños se duerman, y por lo general después es que hacemos el setup, nos Ya maquillamos me un poco. regresó, ya me regresó. So, Te di nos tiempo, te conectamos, di o sea, tiempo. la semana pasada hablamos del propósito del matrimonio en relación Ujú, con la imagen de Dios. ujú, Y si volvemos a esa definición o a ese concepto y pensamos en un Dios trino, un Dios comunitario, un Dios que le interesa a la comunidad, ujú, entonces tenemos que comprender que los seres humanos en general fueron creados para vivir en comunidad. En el pensamiento del oeste, del occidente, tenemos esta tendencia a vernos como individuos, independientemente de los grupos étnicos o de los grupos sociales o de las familias en las que nos encontremos. Nosotros defendemos nuestra identidad individual y somos, en ese sentido, tendemos a ser individualistas y a Rechazar. rechazar un poco la identidad de grupo o la identidad familiar. Sin embargo, Dios nos creó a su imagen y Él es un Dios trino, Él es un Dios comunitario, repito, y el matrimonio está diseñado para ser eh, la unidad más pura en algún sentido de la palabra, la unión más pura de todos los seres humanos. No existe, lo que estoy diciendo es que no existe una unión, un vínculo más poderoso que el vínculo matrimonial. Por eso el Señor no dice en su palabra que no te separarás de tu iglesia o de tu pastor. Obviamente se entiende que tenemos que tener una unidad especial con la iglesia, con los hermanos de la iglesia, con los pastores. Pero la frase tiene un peso más grande cuando habla del matrimonio. El Señor dice: lo que Dios unió, ningún hombre se atreva a separarlo. Quiere decir que Dios nos ha regalado el matrimonio para practicar la misma unidad Ujú, en la que Trinidad. se vive en la Trinidad. Y en ese sentido, el egoísmo entonces es lo contrario o Ujú, afecta radicalmente esa unidad matrimonial, porque el egoísmo nos propone una vida donde nosotros somos el centro, donde la felicidad es el centro. Entonces, cuando tú te metes en el matrimonio en búsqueda de felicidad, eso es una receta para la infelicidad más que para la felicidad. Y entonces el egoísmo se manifiesta de estas dos maneras. Se manifiesta o en una persona orgullosa o se manifiesta en una persona conmiserativa. Ambos están buscando la lo que atención. necesitan en sí mismos. ¿Okay? También se manifiesta de otras Una maneras. aclaración nada más. El orgullo busca la atención por demás. O sea, quiero que me miren porque yo soy el mejor o yo soy el centro. La conmiseración busca la atención por menos. Es No como me prestan atención, nadie se no, ocupa nadie de se ocupa de mí, mí, tú nunca me pobrecito atiendes, yo. tú nunca Ujú, me preparas una comida que me gusta, ujú. nunca me esperas No. cuando llego del trabajo. Y En casa el que prepara la comida, o sea, en casa, déjame aclarar esto, la que cocina soy yo, pero el que prepara las comidas espectaculares y ricas es el Y el miso. orgullo se manifiesta, para no irnos a la comida particular, porque a esta hora le empieza a entrar hambre a uno. Pero el orgullo se manifestaría entonces de la forma en que no te necesito, yo puedo pensar por mí solo, no tengo que consultarte lo que estoy Ujú, pensando o haciendo. Eh, en fin, también el egocentrismo se manifiesta de otras formas, se manifiesta por la falta de apreciación a la otra ujú, persona. En la relación de la Trinidad hay una apreciación especial mutua entre los miembros. Ellos se aprecian y se manifiestan esa apreciación. En ujú, la unidad trinitaria hay un intercambio de protagonismo a través de la historia, ¿cierto? Y eso siempre ujú. me encanta, me fascina ver cómo el protagonismo de la divinidad va cambiando en el Antiguo Testamento, Dios el Padre, en el Nuevo Testamento o en el periodo donde Jesucristo estuvo en la tierra. Cristo era el centro vamos a decir así, de la atención
pero Cristo estaba dependiendo del Padre, dependiendo del Espíritu Santo. Ahora es la era del Espíritu No, y Santo. dice esta frase, es necesario que yo me vaya. Para Ah, qué que el lindo. Espíritu Para que se venga el quede, Espíritu y el Santo. Espíritu va a ser, Wow. va a tener un rol y una manifestación también que apunta hacia Jesucristo, que apunta hacia el Padre, pero el Espíritu Santo va a venir a impartir incluso cosas que Jesucristo mismo se reservó para el Espíritu Santo, para el tiempo donde el Pero a Espíritu la Santo vez iba a venir. recuerda todas las palabras de Jesucristo porque dice que Él nos iba a recordar las palabras de Jesús. Es espectacular. Ellos cada uno hacen lo suyo, Y hay pero una todos se honran entre sí. exacto, y hay una interdependencia, Ujú, hay un ceder ujú, de, vamos a llamarla así, la autoridad. Hay una búsqueda de la gloria ajena y de la apreciación ajena y no mía. Entonces, basado en todo eso, el matrimonio está supuesto a ser un ejercicio de entrega, de ujú. autosacrificio. Si tú buscas casarte para tu propia felicidad, estás pensando en el matrimonio de manera equivocada. El matrimonio está supuesto a ser un autosacrificio para el bienestar, la salud. Y la felicidad. Sí, claro, claro que sí, pero una vez más, no hay promesas sobre la felicidad. Hay promesas sobre el bienestar, hay promesas sobre incluso el bienestar eterno para ambos cónyuges, Sí, a pero lo no que... hay promesa para la felicidad porque es algo demasiado trivial y algo que es prácticamente inevitable. Ujú. Cuando la Biblia nos manda, nos Y es dice, subjetivo también, porque lo que te puede hacer feliz a ti no es lo que me hace feliz a mí. Al final, el único que ¿y puede qué es la hacer feliz es felicidad? ¿Y qué Jesucristo. es la felicidad? La Exactamente. felicidad para una persona que está en el desierto y no tiene Ujú, agua, la felicidad es ujú, un pomo de agua. ujú, La felicidad para una persona que no está teniendo relaciones sexuales es tener relaciones sexuales. La felicidad es muy subjetiva, como dice Yane. Pero lo que sí hay una promesa es la promesa de una vida abundante. ujú, Lo que sí hay una promesa es que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas van a venir por añadidura, incluyendo el bienestar, la salud matrimonial. Por tanto, el egoísmo es un ataque o es la herramienta más diabólica que existe. El egoísmo viene de nuestro pecado interior. Y no estamos hablando, ninguna de estas 5 cosas que vamos a hablar son que discuten mucho, las parejas discuten mucho, que las parejas ven mucha televisión, mucho teléfono, que las parejas, no sé, que la mujer no cocina en la casa, no lava, que el hombre llega tarde del trabajo. No vamos a hablar de cosas como esas porque, una vez más, dije que el egoísmo, por ejemplo, genera un montón de actitudes diferentes y entonces tú eres el responsable de ahora sentarte y hacer una pequeña lista cómo se manifiesta mi egocentrismo en el ujú. matrimonio. ¿Cómo Y se todo el manifiesta? mundo sabe, porque cuando una persona está en Cristo, ya a este punto, si has llegado hasta aquí en la plática, tú sabes las cosas que Dios está demandando o que Dios instruyó para ti en cuanto a la relación. Y también sabes las cosas que tu esposa o tu esposo te han demandado y te han pedido. Y a lo mejor tú has negado eso, lo has puesto a un lado, lo has ignorado, incluso te has rebelado contra eso y no has querido servir, no te has querido entregar. Y en cuanto a la falta de apreciación, una historia que le contaba a Misa, que se me quedó grabada a mí hace muchos años, yo diría que unos 15, 16 años, un muchacho con el que nos relacionábamos, músico, tocaba varios instrumentos y yo recuerdo que un día le preguntan delante de mí, un muchacho bien talentoso y cualquier instrumento que agarraba pues lo tocaba bien y un día le preguntan delante de mí, oye, ¿y tu esposa? ¿Qué hace ella? Fue la pregunta. Y él contestó, mi esposa ni canta ni come fruta. Y lo dejó ahí. Obviamente, la pregunta yo creo que viéndola en el contexto estaba dirigida a si su esposa cantaba o tocaba algún instrumento o hacía algo de música. Y la respuesta era que no, la esposa no era músico. Y está bien, no lo tiene que ser. En eso no había nada malo. Pero lo que a mí me dejó mucha tristeza en el corazón y me dejó marcada desde ese tiempo fue cómo él no se movió del decir no con respecto a la música, no, pero mi esposa, y empezó a hacer la lista
de dones o de talentos o de habilidades o de gracia que la esposa tenía. Me pareció una falta de apreciación tan grande. Lo dejó como mi esposa no pinta nada. Él no pudo en ese momento honrarla a ella, dejando saber, bueno, ella no es músico, pero cocina espectacular o es una buena anfitriona. Todo el que la conoce quiere estar cerca de ella y quiere ir a nuestra casa. O no sé, hay 20 miles de Y dones. eso ocurrió porque esta persona es una persona egocéntrica. O era una Exactamente. persona egocéntrica, no sabemos qué ha sido de su vida. Pero Tristemente, y lejos esté de mí decir o diagnosticar que esta fue la razón por la que pasó su divorcio, pero tristemente terminaron en un divorcio y ujú, recasados los dos. sí. O sea, lejos esté de mí decir fue por esto, pero hay ahí dos elementos que tienen una relación que yo no puedo decir que son una causa y efecto, pero definitivamente hay una relación. El egocentrismo va a dañar las relaciones, sea matrimoniales o no matrimoniales, Ujú. pero las va a dañar. Es virtualmente imposible pasarse una vida entera juntos Hablando cada uno por al su no ser, lado. exacto, al no ser que se lidie con el egocentrismo. O podremos pasar una vida entera juntos, pero seremos las personas más miserables. Será sin lugar a dudas un matrimonio desastroso. La segunda manifestación que queremos hablar, y hablamos del egoísmo, el egocentrismo, y es otra vez más, es más que el egocentrismo, probablemente es una gran raíz Ujú. también, pero bueno, vamos a hablar del egocentrismo como el tronco, ¿ok? Para seguir utilizando la metáfora. Una sola cosa, Misa, disculpa que te interrumpa, que Pero hay acuerdos egoístas ujú, y no confundamos los acuerdos egoístas con que nos estamos poniendo de acuerdo. Hace poco hablaba también con una amiga y esta amiga me habla de otra pareja y me dice, Jane, ellos tienen un acuerdo ahí entre ellos. Ella le da lo que él quiere y él le da lo que ella quiere, pero lo mm, estábamos hablando en el contexto de que el precio de que ella pueda satisfacer ciertos lujos o ciertos deseos de ella es que ella entonces tiene que cumplir con ciertas cosas que él le pide y el precio de que, bueno, y viceversa. Y no de la manera que lo estábamos viendo y que lo estábamos conversando, no se sentía de una manera saludable porque realmente no es genuino el servicio que ella le está dando a él, es un servicio para recibir algo a cambio. Y no es genuino el servicio que él le está dando a ella, es un servicio para recibir algo a cambio. Lo que mm. pasa es que se han puesto de acuerdo en cada uno satisfacer sus egoísmos. ¿Dónde tú te das cuenta que no es genuino? En el momento que uno de los dos rompe con eso. En el momento que ella falló y no pudo darle Ya aquello él tampoco que él, le da. entonces él tampoco le da aquello que ella quiere. Y en el momento que, entonces ahí tú te das cuenta, oh, espérate, A esto no veces se era tal hace, acuerdo, a veces esto se hacen sin un acuerdo, pero tú sabes que lo estás haciendo para recibir algo a es cambio. un ciclo que no es sano, y es como una danza que no Pero es una entendiste lo buena que danza. dije ahora Ajá, mismo. O sea, hay claro. momentos donde yo he hecho esto contigo sin Ujú, que tú lo sepas. Y eso se llama manipulación, no se llama ujú. amor. Y no Es una señal del egocentrismo. Yo ujú, te estoy manipulando, para lograr lo que yo quiero. dándote algo. Y de hecho, hay un amigo que va a estar escuchando el podcast ahora, cuando salga el podcast, que me comentó que queremos ir el sábado en la mañana, bien temprano, a hacer algo. Y él me dijo que iba a darle a su esposa una extra medida de su lenguaje de amor para así poderse escapar conmigo en la mañana Ay, señor. eh, para hacerlo. Y es gracioso porque yo le dije, bueno, el lenguaje de mi esposa es el tiempo, así que voy a dedicarle bastante tiempo en estos 2 días que queda para que no todo esté bien cuando salgamos de sábado a la mañana. Y él me dijo, ah, bueno, pues el lenguaje de amor de la mía es el servicio, así que esta noche limpio los 2 baños, hago toda la ropa. Yo dije, Ya yo bueno, sé qué amigo es. Bueno, ojalá fuera tan fácil para mí. Déjame solamente decir esto nada más. Estaba diciendo que para completar la idea, que es egoísta, tiene una motivación egoísta, todo ese tipo de servicio, porque lo que no que puse fue un chiste, ¿no? Pero el servicio donde yo para manipular después, yo ujú, doy cierta cantidad de algo o doy un dinero a mi esposa para que se vaya a comprar algo, pero después yo sé que lo estoy haciendo porque me quiero comprar algo el doble de caro por el otro lado. ujú. Entonces tenemos que identificar todas esas raíces egoístas. La Biblia enseña en Efesios capítulo 5, como hemos venido leyendo,
La Biblia enseña claramente que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esa es la calidad de amor que el Señor espera que tengamos en el matrimonio. Es una entrega. Y Pablo dice en Primera de Corintios que el amor no hace nada por sí mismo, Ujú. que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo entrega, todo Todo lo lo soporta. sacrifica. Ujú. No lleva récord de las cosas malas. Por tanto, Ujú. el amor da lo que se necesita, no lo que la otra persona necesariamente quiere o lo que tú quieres. Esto es una regla de vida. Para nosotros amarnos para toda la vida, tenemos que ser lo suficientemente maduros como para darnos lo que ambos necesitamos. Ujú. No siempre lo que yo demando de Yana es lo que ella tiene que darme. Y no siempre lo que ella demanda de mí es lo que yo tengo que darle. No siempre lo que ella espera de mí es lo que yo tengo que darle. A veces me toca darle una dosis de algo que es incómodo, pero que es necesario para ella. Ujú. O a veces me toca a mí autosacrificarme para darle cosas que no me nacen, que no Ujú. quiero. Y entonces aquí es donde se nos cruzan los cables y pensamos que porque algo no nos nace no es amor, o que porque algo no nos nace es hipocresía. Bueno, déjame decirte algo, a nosotros no nos nacen un montón de cosas. A Jesucristo no le nació en algún sentido de la palabra. A él no le trajo placer ir a la cruz. Fue doloroso, fue triste, fue difícil, No, pero él lo hizo por y amor. aquello que nace, ¿nace de dónde? Del corazón, de un corazón que es engañoso, dice la Biblia. Ujú. O Y aquí sea, vamos a ir, ¿de dónde nace? y aquí vamos a ir saliéndonos un poquitito de las líneas del boundary, como se dice, de lo que estamos hablando un Los poquito, pero límites. de los límites de lo que estamos hablando para quizás otros temas. Sin embargo, yo y Yana hemos lidiado mucho con este problema. Para Yane, para Yane, y quiero decir esto con cuidado para no revelar mucho intimidades. Sin embargo, para ella es importante que yo haga las cosas porque me nacen. Ujú. Ella tiende a O sea valorar más, que yo no las tenga que pedir. exacto, ella tiende a valorar más cuando yo hago las cosas por inspiración propia sin que ella las pida. Sin embargo, no hay más valor realmente cuando algo nace de mí personalmente o cuando ella me lo pide y yo lo hago con gusto. El tema es que yo lo estoy haciendo con gusto. El tema es que me estás dando la oportunidad de autosacrificarme. Y en ese sentido tenemos que aprender a comunicarnos más y vamos a hablar de eso también. Pero No, y he descubierto orgullo en la actitud de yo quiero que te nazca a ti, no quiero tener que pedírtelo. ujú, Entonces he descubierto orgullo. Sí hemos descubierto algunas cosas donde es verdad que nadie tiene que pedírtelo, porque hay cosas que tus hijos no te tienen que pedir y tú las haces porque quieres, porque es necesario y porque te gusta. Pero hay muchas otras que es injusto ponerlas como una expectativa para tu pareja y no comunicárselas. Pero bueno, todo eso entra en la comunicación, pero la comunicación para mí ujú, está increíblemente en la superficie, porque este es un ejemplo espectacular de cómo tú puedes comunicarte bien o buscar tener una buena comunicación y comunicar tus expectativas, pero si el fondo es una raíz egoísta, entonces ya de claro. todos modos va a ser un desastre el resultado. Porque si al final del día yo lo que he encontrado es orgullo en esa actitud, aunque sea justo decirle a él, yo no te debería pedir todo, hay cosas que tú deberías dar cuenta por ti mismo. Entonces he encontrado que al final hay orgullo al no querer expresar algo, pero él ha encontrado que también quizás se tiene que esforzar más en estar pendiente de cosas que es verdad que nadie se las tiene que decir, que él pudiera estar pendiente y que él pudiera buscar satisfacer conmigo. Y a veces por estar tan centrado en mí mismo y en mis propias Exacto. necesidades y en mis propias demandas para el matrimonio, no descubro lo que para ti es importante. En Y lo fin, mismo de mi lado. el matrimonio desastroso es un matrimonio donde cada individuo, cada cónyuge está Egoísta, es egoísta. concentrado en sí mismo, en su Ujú. propia necesidad. Pero el matrimonio exitoso es el ejercicio constante por llenar tus necesidades. Y eso es algo que toma tiempo, esfuerzo, energía. Apreciar la otra persona y constantemente apreciarla es algo que toma energía. Y vamos a estar hablando en otros episodios de otros asuntos, pero he pensado hacer un episodio que va a hablar sobre la regla de vida. Hubo un monje que se llamó San Benito, que él escribió lo que se conoce como la regla de vida,
Y yo tengo mi propia regla de vida. Cada uno de nosotros tiene su versión de la regla de vida. A veces algunas reglas de vida son un poco torcidas y otras reglas de vida son más estrictas. Pero cuando hablemos de eso, yo les voy a comentar que me he propuesto en mi regla de vida por lo menos 2 veces al día mostrar algún tipo de apreciación para mi esposa. Ella no sabía que yo tenía esto en mi regla de vida. Se está enterando ahora con ustedes. Ay, Dios. Pero he sido justo en mi regla de vida. ¿Crees que lo he ido logrando? Sí, definitivamente. Tú Ok. eres más apreciada. Bueno, en fin, Apreciativo, vamos a apreciador. movernos. Sí, vamos a. Bueno, tú eres muy apreciadora conmigo también. Y mi lenguaje de amor es las palabras de afirmación. Así que, Uno de los lenguajes de amor. sí, uno de los lenguajes de amor. Pero tú eres fantástica y te has perfeccionado a través de los años en cumplir eso. Y eso es una muestra de. Es una muestra de altruismo, vamos a decir así, y no de egoísmo, ¿no? Es una muestra de autoentrega y no de autosatisfacción. Eso es algo, eso es precisamente uno de los milagros de los que yo hablaba. O sea, por muchos años, años acumulados, no un día, no meses, mi manera de acercarme a misa en las conversaciones, en la evaluación de las cosas, era, lo hiciste bien, pero, y entonces yo tenía una lista de todo lo que él podía hacer mejor. Aún si lo que había hecho lo había hecho bien al 99%, a mí me parecía que el 1% era merecedor de que yo parara y le dijera, pero tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y yo estaba matando en alguna medida la comunicación la relación, porque Ese 1% era como la mosca en la no, leche. no, yes. Y lo estaba matando porque en misa, en primera se siente amado cuando es afirmado. Y lo estaba matando también porque estaba buscando yo el que fuera él perfecto, yo perfecta y los dos perfectos. Y al final estaba siendo egoísta. Por eso menciono este ejemplo. A mí no me nace ser una persona que afirma. Yo soy una persona que te ayudo, que estoy contigo, que soy crítica en el pensamiento, pero no me nace ser una persona que afirma. De hecho, me he tenido que disciplinar mucho y esforzar mucho para afirmar a mis hijos, algo que es tan importante para la identidad de los niños, y decirles, good job, you did a good job, y algunas veces lo hago mejor, otras no tanto, con unos niños mejor, con otros niños no tanto. Es complicado para mí y ha sido un acto de sacrificio y de morir a mi egoísmo o mi egocentrismo, porque si dependiera de mí, yo te digo, buen trabajo, pero vamos a movernos, a ver qué es lo próximo y qué es lo que hay que arreglar. Pero no puedo pensar en mí, no puedo pensar en lo que es importante para mí nada más. Yo tengo que parar y pensar en misa y en cuán importante es para él que yo le diga qué rica te quedó la comida y qué ingredientes usaste, wow, espectacular. Y entonces Y eso se vuelve afirmar. para Janet, se vuelve algo normal. Ya no Ujú. es algo en lo que ella tiene que trabajar o tiene que esforzarse, porque ya es algo que ella también disfruta hacer, porque no hay más nada o no hay nada más que nos llene de felicidad, de satisfacción que dar. La Biblia dice que es Ujú, mejor dar que recibir. Y cuando se ama, se da. ujú. Y eso termina llenándote el corazón a ti. Para los que no conocen de los 5 lenguajes del amor, hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor y vamos a poner una descripción de ese libro aquí en la descripción del podcast de hoy. Vamos a poner una, un link para Amazon. ¿Cómo se dice link en español? Enlace. Un enlace para Amazon o para otra tienda virtual donde puedas comprarte el libro Los 5 lenguajes del amor y eso te va a ayudar. Para mí, y hoy ya sé que no vamos a terminar todos los tópicos que teníamos escritos. Ay, señor. Está bien si nos quedamos en el egoísmo, está bien. Y quizás tocamos los roles Sí, también. podemos hacer uno más. Pero podemos dedicar un poquito más de tiempo acá y quiero que fluyamos un momento en este sentido, como lo venimos haciendo. En cuanto a el lenguaje del amor de Janet, el lenguaje del amor de Janet es el tiempo, más que cualquier otro lenguaje del amor. Obviamente, nosotros, todos los seres humanos, probablemente tengamos Un poco de un todos. poco de todos y necesitamos en ciertas temporadas de nuestra vida unos más que otros y demás. Esto no es como que los 5 lenguajes del amor son canónicos y tú sabes, Ujú, hay que respetarlos como se respetaría una escritura bíblica o algo como por el estilo. Realmente es una teoría, como la teoría de los temperamentos, como la teoría de las personalidades. Alguien se ha dedicado a pinpoint, o sea, a ponerle nombre a ciertas
tendencias, pero esas tendencias son muchas veces intercambiables y toman diferentes matices. Con eso dicho, yo tiendo a entender que Janet, su lenguaje de amor predilecto es el tiempo de calidad. Y yo soy una persona completamente diferente en ese sentido. Como mismo a ella le ha costado trabajo entender mi necesidad de afirmación, a mí me ha costado trabajo entender su necesidad de tiempo de calidad. Pero a través de los años se ha vuelto para mí una segunda naturaleza pasar tiempo con ella y ya no es trabajoso para mí, al contrario, lo disfruto. Disfrutamos el tiempo juntos, hacemos un montón de cosas que podemos decir en cámara y otras que no podemos decir en cámara juntos. Ay, Y sí. todo eso llena también mi corazón. Pero el hecho de que hayamos llegado hasta ahí realmente es el fruto de la gracia y de la misericordia de Dios con nosotros. Pero es el entendimiento del propósito. Es un trabajo del Espíritu Santo en nuestro carácter y es un abandono del egoísmo. Un Pasar milagro. tiempo con Janet cuando comencé a tener esa meta semanalmente o diariamente, realmente fue un acto de sacrificio, porque en aquel entonces no me daba placer estar más tiempo con Janet que lo que me daba placer otras actividades. Lo confieso con claridad. Y los hombres que me están escuchando, las mujeres que me están escuchando, es probable que a ti no te dé mucho placer pasar más tiempo con tu esposa o tu esposo, pero ellos lo necesitan. Ellos lo necesitan. Y el hacerlo es caminar en amor y no en egoísmo. Solamente para aclarar, al final, o sea, todo el tiempo uno disfruta estar con la otra persona, pero para la persona para la que el tiempo de calidad es la manera en que se siente amado, es un tiempo de calidad. O sea, sentarte a ver una película, por ejemplo, para mí, Misa y yo sentarnos a ver una película juntos no es un tiempo de calidad. Porque honestamente en primera yo me quedo Yo dormida. intento que el Exacto. tiempo sea ir al cine porque me encanta No, el cine, pero no, pero en primera yo me quedo dormida. hemos ido En 2 veces al segunda, cine en ni 17 nos años. miramos ni hablamos el centro de la película. Si está mala o yo no la entiendo, estoy protestando todo el tiempo. Si está muy buena, me pongo nerviosísima. Entonces, en realidad es algo que, claro, queda en la memoria. Estuve con él, prefiero 1000 veces ver una película con él que con cualquier otra persona. Pero en realidad lo que lleva sacrificio es precisamente eso, que no es algo tan simple como, ay, vamos a ver una película juntos y ya, estuvimos juntos y pasamos tiempo de calidad juntos. No, para mí tiene más que ver con conversar, básicamente con conversar, aunque uno lo haga caminando o en una cena, que uno salga o aquí en casa o de muchas maneras, pero tiene que ver con hablar y que sea undivided attention, que no haya otra cosa que esté robando la atención que no sea solamente Misa y yo, que pueda ser algo profundo, que podamos, entonces eso es lo que lleva a que tenga que ser un poquito sacrificado, porque no es algo que puedes combinar con otra actividad. Lo digo porque no es que antes de eso Misa no disfrutara estar conmigo, pero yo recuerdo que antes, cuando nosotros íbamos a salir solos, por algún motivo, en los primeros años de matrimonio, en el camino al restaurante, alguien aparecía y nosotros terminábamos con alguien más. Yo no sé si tú te acuerdas. Sí, me acuerdo. Entonces era como que cuando ya yo creía que éramos él y yo solos en el camino, era, deja ver qué está haciendo Gerardito. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Deja ver qué está haciendo el fulano. ¿Qué estará haciendo no sé quién? Y fulano. Y era una manera de que él necesitaba más gente. Y a lo mejor eso para él contaba como un tiempo conmigo, porque yo estaba en la misma mesa que los demás, pero para mí no contaba como un tiempo de calidad, porque la atención no era toda para mí o para mí, para él juntos. Y es bueno aclararlo porque es que eso es una necesidad real que las personas tienen. Probablemente esos episodios y unas cuantas otras cosas más eran una manifestación de lo que psicológicamente hablando se llama anorexia de intimidad. Y vamos a estar dedicando un episodio a eso también. Como pueden ver, vamos a estar dedicando un episodio a un montón de cosas. Ay, Dios mío, si hasta que Cristo Cristo no venga. viene antes, por Sí. supuesto. Pero la anorexia de intimidad se manifestaba en el matrimonio de muchas maneras. La anorexia de intimidad yo era el responsable por la anorexia de intimidad. Yo era quien estaba anoréxico de intimidad. Y vamos a estar charlando un poco sobre eso, pero en los momentos de intimidad, en los momentos que Janet demandaba intimidad, Que en quería este caso no intimidad, es buscaba sexual, intimidad. sino de No, estar uno con intimidad. el otro. Intimidad no es sexual solamente. La intimidad se manifiesta de un montón de maneras.
Podemos hablar de 10, Exclusivo. 15, 20 maneras en las que, Tiempo que exclusivo de la él intimidad se mío. manifiesta, exactamente. Pero yo intencionalmente, quizás intencionalmente, aunque no Conscientemente. conscientemente, pero sí intencional. En el momento que estaba haciéndolo, buscaba siempre la manera de sabotear esa intimidad. Lo hacía de esta manera, a veces pidiéndole a alguien más que nos acompañara, pero muchas veces lo hacía de otra forma, como instigando una pelea o criticando algo para que las cosas se pusieran difíciles. Y eso pasaba también antes de hacer el acto sexual y de otras maneras. Y vamos a estar dedicando un episodio completamente a esto, se los prometo. Ahora, después que terminemos de hablar de este tema, vamos a hablar de algo muy, muy importante, que es la sexualidad individual y la sexualidad en el matrimonio. Y para eso hemos invitado a alguien que amamos mucho y que nos ayudó a nosotros en el proceso de restauración que tuvimos, y vamos a salvar ese testimonio para ese tiempo. Pero después de eso vamos a hablar de esto porque va mano a mano con todos esos problemas. Pero bueno, volviendo acá a nuestro tema, hemos estado hablando de egoísmo. Vamos a apurarnos, Janet. ¿Qué tú crees que si nos ponemos de acuerdo en esto? Vamos a ponernos de acuerdo para tratar de terminar lo que tenemos en nuestra lista. Ojalá que lo logremos hacer en los minutos que nos quedan. Pero el egoísmo es algo demasiado importante, hermanos. Todos los que nos están escuchando, el egoísmo ha saqueado tu matrimonio y necesitamos comprometernos con el amor incondicional. El amor condicional pone condiciones. El amor incondicional se entrega por completo. La segunda manifestación lo que llamamos en ese sentido a la superficie, ¿no? Estamos en la superficie, está la raíz y están los frutos del árbol. Hablamos del egocentrismo como un fruto. Vamos a hablar ahora de la disfunción de los roles. Y aquí es otro tema donde hay mucho malentendido en cuanto a los roles. La palabra rol tiene una palabra francesa que significa estar en control, o significa estar liderando o estar en una posición vamos a decirlo así, de llevar a cabo algo. Eso es un rol. La persona que está frente a esa comitiva de personas está llevando el rol de lo que se lleva, ¿no? Y por supuesto, el pasaje que hemos venido hablando, de Efesios capítulo 5, dice claramente que el hombre tiene un rol dentro del matrimonio y es el rol de la cabeza. Y la mujer tiene un rol dentro de ese matrimonio, ¿cierto? Y no es la cola, ¿verdad? Algunos dicen que la mujer es el cuello y que mueve al hombre para donde ella quiere. Tampoco es así. Realmente el rol de la cabeza, y no voy a meterme mucho tiempo en esto, entendemos que el hombre tiene un papel importantísimo dentro del matrimonio, y eso lo vemos estadísticamente hablando. Cuando un hombre se convierte a Cristo, cuando un hombre está viviendo una vida en santidad, enfocada y espiritualmente creciente, su familia entera busca de Dios, su familia entera crece, porque Dios le ha dado al hombre en ese sentido la autoridad para su familia, para su casa. Cuando hablo de autoridad, aquí no estoy hablando de control necesariamente. Estoy hablando de que hay bendición especial cuando el hombre toma una posición de liderazgo en cuanto a la espiritualidad, de liderazgo en cuanto a las decisiones espirituales, en cuanto a las decisiones de destino, de propósito. Es el propósito de Dios que el hombre salvaguarde el propósito de su familia, pelee por que el propósito de su familia se cumpla y que él sea el líder espiritual de su casa. Vivimos en una era donde la mujer está siendo la líder en un montón de cosas en el mundo, incluyendo la líder espiritual de la mayoría de las casas cristianas. En la mayoría de las casas cristianas, la mujer es la líder espiritual. Le pregunto a mi esposa con sinceridad, ¿quién es el líder espiritual de nuestro hogar? El líder espiritual de nuestro hogar eres tú, es Misa. Lo que pasa que en acción, obviamente, como tenemos niños chiquitos, me toca a mí, digamos, es la que leo la Biblia todos los días con los niños, la que oro con los niños, la que, o sea, es lo que es la acción, ¿no? Pero a mí me gusta decirle a los niños siempre, yo soy la maestra, pero papá es el principal. Y a mí me encanta, por ejemplo, que cuando yo estoy dándole clase a los niños, Misa está en la oficina
y hay momentos que tienen que ver con ese liderazgo espiritual, como momentos de disciplina de los niños, cosas así. Misa se mete rápido y siempre eleva las cosas a otro nivel y cubre toda esa parte que él estaba hablando. Si yo soy la que me estoy saliendo del lugar, la que estoy gritando, la que estoy impaciente, la que no estoy conduciendo la casa por donde nosotros queremos que la casa vaya, Misa cuida eso, Misa protege eso. Él es como esa última sombrilla y él se mete y entonces toma control del asunto también. Cosas que hacemos, cosas espirituales que hacemos con los niños o decisiones que tomamos. Recuerdo un momento donde yo planifiqué que la niña tomara clases de esto y fuera parte del club de aquello, y al niño había que pagarle esto y ser parte del club de lo otro, y el deporte este, y la niña entonces esta clase, y un momento que él se sentó. Recuerdo en especial con Abby, que yo la quería poner en clases de música, en clases de violín, pero en clases de danza también. Era como 4 clases y había que pagarle a 4 personas y había que salir de la ciudad 40 minutos lejos 3 veces a la semana. Y un momento que él, me acuerdo que me dijo, ¿y por qué queremos hacer esto? ¿Cuál es el propósito con el que hacemos esto? Entonces, en ese sentido, y en decisiones más grandes como de servicio a Dios, movernos de un lugar a otro, llamado, misión, quién visita nuestra casa, quiénes son nuestras amistades, realmente, Misa, tú estás tomando el rol principal, aunque de nuevo en el día a día pareciera que yo estoy más involucrada porque los niños como si demandan eso de mí más en la práctica, pero sí, Misa está liderando. Para cumplir ese rol de cabeza, de liderazgo del hogar, ¿he tenido yo que abusar del control? No, realmente no. No, realmente no. Soy alguien que controla cómo tú dedicas tu tiempo, No. incluso el detalle de que tú le enseñas a nuestros hijos. No, definitivamente no. Y no eres controlador y tampoco eres manipulador. O sea, yo creo que hay 2 maneras de ejercer el control. Una directamente cuando eres autoritario Ujú. y otra indirectamente cuando eres manipulador. Y al final es ese es el control igual, pero lo haces de una manera solapada, indirecta, adornada. Y yo creo que no es así. Aún en las cosas con las que yo no estoy de acuerdo, yo creo que Misa, tú eres bastante gentle, ¿cómo se dice eso en español? Como delicado para esperar que yo pueda procesar esos asuntos con Dios. No, hay una línea ahí muy linda que yo creo que de todos los milagros que Dios ha hecho en nuestro matrimonio, ese es un milagro. Y es algo que toda la gloria es del Señor. Y hay una línea muy bonita donde Misa me reta a mí todo el tiempo. Porque si tú me dejas a mí, yo muero en la misma casa, haciendo las mismas cosas, acostándome a la misma hora. O sea, es impresionante cuán segura y rutinaria yo puedo ser. Entonces, Misa me reta a mí a vencer los temores, a moverme, a soñar, a hacer esto mismo a las 11 de la noche con muchísimo cansancio, a servir al Señor, a pensar diferente, a abrir la casa. Misa me reta y sí me siento retada, pero no me siento abusada, ni me siento Invadida. invadida. O sea, él como que me empuja un poquito, pero da tiempo a que el Espíritu Santo pueda trabajar conmigo y a que yo me pueda montar en el barco ya convencida también de que es Dios el que nos está guiando a algo. Es fantástico porque al mismo tiempo, si no fuera por él, yo me quedara siempre en el mismo lugar, pero al mismo tiempo, si no fuera por mí, Misa fuera a 1000 millas por hora. Entonces yo creo que es algo donde hemos aprendido a ceder, pero en cuanto al control y en cuanto al rol, no tiene que ser autoritario ni manipulador para ser, para cumplir el rol que Dios le manda al hombre de ser la cabeza de su hogar. Yo no siento que es así. No tienes que ser controlador ni tienes que ser manipulador. Y conozco el extremo, y Ujú. conozco, Lo o conoces sea, bastante de cerca, y conozco, probablemente. y conozco muy de cerca, o sea, cómo luce esto de una manera enferma y que no es sana. Pero por eso puedo decir que no, puedo dar testimonio que para ser una persona que cumple, un hombre que cumple con el rol del líder de su hogar, no es necesario que sea ni controlador ni Ujú. manipulador. Pero quiero decir una cosa y probablemente ya no, pues no me deje hablar más en este podcast. Yes, yes. La gran pregunta es, ¿y cómo tú has logrado hacer eso sin ser un controlador y sin ser un manipulador? Y yo creo que la respuesta es que a la vez tú no eres tu última autoridad, sino que tú respondes a una autoridad que está por encima de ti.
Y yo creo conozco, voy a hablar con mucho cuidado, conozco muchas mujeres que ya han logrado entender su rol de sometimiento a su marido. Perfecto, ya se están sometiendo, el marido es la cabeza del hogar, pero el marido no tiene cabeza. La autoridad termina en el marido. Entonces a veces parece hasta injusto. No, se han sometido a hombres que no tienen que someterse. Pero bueno, No se tienen que someter a esos hombres, ni se deben someter a esos hombres, ni se pueden someter a esos hombres, porque ese sometimiento arriesga su propia espiritualidad, arriesga incluso su salud física. Pero si no llegáramos a un caso extremo de abuso, de mujeres que se han sometido a hombres que realmente son unos abusivos y no es sano que esas mujeres permanezcan en esa relación. Hombres buenos, hombres que pudiéramos decir, este es un hombre bueno, un hombre trabajador, provee para la casa, no anda tomando, va a la iglesia todos los domingos, pero honestamente tampoco es un discípulo de Cristo. Ese es el nombre de este canal, un discípulo verdadero, no es un discípulo verdadero, no es una persona sometida a Dios, entregada a Dios, que está caminando con Dios todos los días, que está muriendo, que está llevando su cruz. No lo es. Entonces pareciera como que la línea de autoridades se rompe en el hombre mismo. Y por eso no se puede ver más prosperidad en la casa, más bienestar, más gloria de Dios, más felicidad. Porque sí, la mujer está sometida al hombre, el hombre es su autoridad. ¿Y el hombre a quién está sometido? Es triste cuando los hombres no toman esa posición de liderazgo de la que hablábamos ahorita. Es triste porque lo que la mujer le queda para someterse es el cárcamo, es el esqueleto de lo que debería ser. Un hombre robusto espiritualmente hablando, firme en su fe, completamente sometido al Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, que es un hombre que ojea su Biblia y que la conoce y que la puede articular y que no estoy hablando aquí de que todos tienen que ser gente predicadora. Estoy hablando de que hay hombres que conocen su Biblia y que la aplican a su vida personalmente y son gente común y corriente. Amante de la palabra. Ese tipo de hombres, una mujer se sometería a ellos con mucho gozo y con mucha alegría. Así es. Pero nosotros los hombres demandamos que la mujer se someta a nosotros cuando realmente nosotros no estamos sujetos a Cristo. Y si el orden no es correcto, el producto tampoco. El orden de los factores afecta el producto en este caso. Por tanto, mi anhelo es para nosotros los hombres que aprendamos a someternos al Espíritu Santo. Hablamos de mí y lo hicimos sinceramente, espontáneamente. Yo no buscaba darme gloria para nada, solamente le hice preguntas a Yane sinceras. Y Yane apunta a algo específicamente, y es que esa transformación en mi vida ha venido por un apego directamente con el Señor. Ahora, en el caso del rol de la mujer, el rol de la mujer, según el capítulo 5 de Efesios, es el rol de sujeción. ¿Qué significa ese rol? Hemos hablado un poco sobre el hombre a manera de liderazgo, tanto positivo como negativo. Pero ahora la mujer en sujeción no significa que es una mujer que es ausente o que no puede opinar o que no puede hablar o que no puede decir. Eso no es lo que está hablando el pasaje. Lo que está hablando el pasaje es precisamente que la mujer se va a dejar guiar por ese liderazgo espiritual del hombre. Básicamente, el hombre va a ser la cabeza pensante espiritualmente de su familia y la mujer con gusto, con gozo se va a someter a eso, siempre y cuando sea en el orden divino. Creo que es injusto pedirle a las mujeres que se sometan a nosotros cuando nuestra vida es un desastre. Y creo que también ocurre muchas veces donde cada cual está actuando, una vez más, guiados por el egoísmo, y en ese caso ninguno de nosotros vamos a poder cumplir los roles. Ahora, ese es el rol bíblico, ¿verdad? Para otro tipo de roles, como por ejemplo el rol que debe tener un papá, el rol que debe tener una mamá, el rol que debe tener el esposo como proveedor de la casa, el rol que debe tener la esposa en ese caso como, vamos a decir así, como administradora de la casa, como dice Proverbios. Todos esos roles, en mi opinión, y una vez más, yo acepto que puedo estar equivocado, acepto que incluso ustedes pueden tener una opinión diferente y por favor déjennos saber en el chat su opinión diferente. Pero en mi opinión, todos esos son roles intercambiables y se van a tener que intercambiar un montón de veces en la vida por temporadas que estamos viviendo. Hay temporadas en las que los esposos se ponen de acuerdo para
el esposo permanecer más tiempo en casa, cuidar a los hijos y poder estudiar algo en lo que la esposa está trabajando un tiempo afuera. Una vez más, yo no estoy recomendando que esto se haga la regla de vida. Solamente estoy diciendo que no, tampoco quiero que pienses que están violando todos los roles del matrimonio si por una temporada se ponen de acuerdo para hacer cosas diferentes. Hay esposos que se han enfermado y son parapléjicos y la esposa ha tenido que tomar la función de ese esposo físicamente, emocionalmente, la función que hace un papá, porque ella está prácticamente sola, aunque su esposo está presente, él está presente, pero está enfermo. Hay momentos donde el papá tiene que quedarse de la noche entera cuidando a un bebé y eso no es que ese es el rol de ella porque se tiene que someter. Todo ese tipo de cosas son malos entendidos. Los roles se pueden intercambiar un montón de veces. Yo no usaría tanto la palabra rol como la palabra función en ese momento. Bueno, cuando hablo de rol lo hago pensando en la frase que hablé al principio de la palabra francesa, estar en control de algo. Yo puedo cederte el control. Claro. Y en casa lo practicamos en el sentido de que yo soy la que corro toda la casa en cuanto a lavar, limpiar, cocinar, atender los niños, pero no la corro 100% del tiempo. O sea, hay muchas noches donde Misa atiende a unos niños y yo voy atendiendo a los otros y lo hacemos precisamente para ir en contra del egoísmo. ¿Por qué? Porque si los dos nos ponemos de acuerdo en dividirnos para terminar la noche y lo que es la hora de bañar, dar comida y acostarse, los dos terminamos al mismo tiempo. Incluso los dos podemos ganar un tiempo o de descanso o de calidad uno con el otro. Y eso precisamente responde a lo que hablamos de una pareja que no es egoísta. Por eso es que las cosas de la superficie tienen tanto que ver con las cosas que son un poco más profundas que hemos estado hablando. Y en ese momento, él, si tiene que bañar a un niño o acostar a otro niño, servir algo de comida o quizás lavar los platos en lo que yo voy haciendo otra cosa, que puede ser irme bañando o tomándome un tiempo. Han habido muchos momentos donde Misa me dice, vete a descansar, porque yo sí necesito el descanso físico. Misa aguanta, tiene un nivel de aguante más grande, pero yo necesito el descanso físico. Y cuando él reconoce en mí la falta de descanso físico y que ya me empiezo a irritar o a enfermar o a dolor de cabeza, está bien que por un momento yo ceda el control de un área en la que normalmente yo tengo el control para que él lo ejerza, y eso no está intercambiando roles en el sentido de que él dejó de ser la cabeza y yo dejé de ser la sometida. Y yo creo que ya hemos avanzado bastante en esta era en ese sentido. No sé si porque hemos avanzado positivamente o porque la revelación, cuando tú te revelas de la mujer, revelación como relevarse, o si es que la revelación femenina ha hecho que hayamos alcanzado un poco de mejoría en este sentido. O sea, no sé si llegamos ahí porque estamos valorándonos más o porque el movimiento femenino nos ha hecho tomar un poco más de conciencia de esto. No sé, la verdad, habría que yo pienso que la palabra clave es ponernos de acuerdo. Exactamente. Ponernos de acuerdo en quién va a tener qué función dentro de cada actividad que estamos teniendo, si la actividad se trata de bañar a los niños o de cualquier cosa que hagamos, si son cosas más importantes. Por ejemplo, ¿qué rol voy a tener yo en la economía de mi hogar? Los dos tenemos un rol en eso, pero ¿quién va a tomar el rol, por ejemplo, de hacer el presupuesto mensual, de compartirse a la otra persona? Lo vamos a hacer juntos, lo vas a hacer tú y yo me voy a someter a ese rol, lo voy a hacer yo y tú te vas a someter a ese rol. ¿En qué lugar de la Biblia dice que el hombre es el que tiene que hacer el presupuesto de su hogar? Sí, por supuesto, el hombre tiene que saber el presupuesto de su hogar, el hombre tiene que someterse al presupuesto de su hogar si quiere ver salud financiera. En mi casa yo hago el presupuesto del hogar en esta temporada, pero hay otras temporadas donde ya no han hecho el presupuesto del hogar y yo me he sometido a ese presupuesto. Hay momentos donde yo por mis ocupaciones tiendo a ignorar ese rol o esa función y necesito que Yane se ocupe de eso por una temporada. Y así como nosotros funcionamos constantemente, yo sigo siendo, en cuanto al rol bíblico, la cabeza de mi hogar, el director, el líder espiritual de mi hogar. Mi esposa sigue siendo la persona que me sigue, que me reta a hacer eso mejor, que me anima a hacerlo mejor y que se somete a ese plan que yo tengo
o que tengo junto con el Señor, sometido a la voluntad del Señor. Pero en cuanto a todo lo demás, les confesamos aquí entre nosotros, casi todo es intercambiable. A veces maneja ella, a veces manejo yo, a veces ella tiene control, a veces lo tengo yo. Y esto que estamos diciendo no es antibíblico. Lo que dice Efesios al principio de todo esto, dice Efesios capítulo 5, versículo 21, y se los voy a proyectar acá en la pantalla un momentito. Si me deja, no me está dejando. ¿Qué pasó? Bueno, no me está dejando mostrárselos, pero básicamente lo que dice es que versículo 21 de Efesios 5 es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Jesús. Quiere decir que por reverencia a Cristo Jesús, yo me someto a ella y ella se somete a mí. Y me parece que eso es una buena fórmula para el éxito matrimonial. Someternos uno al otro. Tiene que ver con lo de la apreciación. Si yo cocino averaje, pero Misa cocina espectacular, ¿por qué cuando viene una visita tengo que cocinar yo, digamos, voy a poner ese ejemplo, para cumplir con el rol de que en la casa la mujer es la que cocina? No. Cuando viene una visita, yo lavo, yo arreglo la casa, yo prendo las velas, yo me aseguro que todos los supplies estén en casa, yo ayudo a Misa en la cocina, soy la que recojo, soy la que friego, pero Misa es el que cocina, porque Dios le ha dado ese don, ese talento, y yo aprecio ese don y ese talento. Y no me siento cuando alguien viene y pregunta, ay, qué rica quedó la comida, ¿quién cocinó? Y yo digo que es él. Honestamente, no me siento como que en ese momento abandoné mi rol o quedé mal porque no atendí bien mi casa o que irán a pensar de mí. No me siento así porque aprecio los dones que él tiene y aprecio la gracia que él tiene para eso. Ahora, en la práctica, él no lo hace todos los días porque él tiene otros dones y otros roles y otras ocupaciones que yo aprecio también, como por ejemplo trabajar, hacer su maestría, servir al Señor, tantas otras cosas. Pero cuando viene una visita, yo creo que podemos intercambiar eso cuando sale para bien, usar tu palabra. Cuando sale bien, es victoria de ambos, porque somos un equipo. Y a la gente le encanta y se siente bien recibido y se siente bien atendido Por en eso casa. digo que los roles son intercambiables en ese sentido, porque, o las funciones pueden ser intercambiables en ese sentido. ¿Saben por qué? Porque estamos buscando el bien común, estamos buscando cumplir una meta y lo que sea necesario para eso, siempre y cuando nosotros nos entreguemos uno al otro, nos cedamos el control uno al otro, nos sometamos uno al otro, nos amemos en el proceso, todo lo que llegando hasta el final y lográndolo es una victoria para nosotros. Por tanto, acá el tema una vez más continúa siendo soltar nuestro egoísmo, ¿verdad? Soltar nuestro egoísmo, abrazar el amor incondicional y cumplir nuestro rol delante de Dios primeramente y después cumplir las funciones que se nos asigne según la situación, según el evento y según el ponernos de acuerdo. ¿Está bien? Así que, por favor, hombres que me escuchan, libérate de la necesidad de siempre estar en control de las cosas en tu casa. Libérate de no poder asumir algo más sencillo. Jesucristo vino a servirnos, se hizo un hombre natural, común y corriente y sirvió, se entregó a la obediencia a sus padres. ¿Sabe Dios cuántas cosas hizo el Señor en esos primeros 30 años de su vida, que fueron incluso humillantes muchas veces? El Señor vino a servirnos. El Señor fue colgado en un madero desnudo por amor a su iglesia. Los hombres que están escuchando esto, por favor, entréguense a sus esposas apasionadamente, sométanse también a ellas, como dice Efesios 5:21, sométanse a ellas ustedes también. Si ustedes están demandando respeto, den amor incondicional, sométanse antes que todo al Espíritu Santo y al Señor, y créanme que su esposa va a venir contenta y dispuesta a respetarte y a someterte en todo, porque ve y confía más que en ti, en la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y ahora, mujer que me escuches. Ok. Respeta a tu marido. No es cierto. Una sola cosa. Es verdad que le tiré ahorita a los hombres y dije que habían hombres que no se sometían a Jesucristo, pero es verdad también, mujer que me escuchas, que hay hombres que no son apreciados,
que hay hombres que no son valorados, que hay mujeres incluso que están más preocupadas con cómo van a ejercer ellas el ministerio que en qué es lo que está pasando con la vida espiritual de sus esposos. Hay mujeres que no están orando lo suficiente por sus esposos. Hay mujeres que no están batallando, guerreando, que no están siendo pacientes, todo lo contrario, o están ya lanzadas, dejando atrás al esposo, o están sin lanzarse y sin hacer todas aquellas cosas que sueñan, pero amargadas, molestas y dando todo el tiempo ¿cómo se dice complain? Quejándose, porque entonces el esposo no es lo que ellas quieren que sean. No cumple su Exacto, expectativa. pero a lo mejor no se detienen, no hacen un trabajo paciente en estos días yo estoy en lo de la plantación y es impresionante, hay que tener una paciencia, hay semillas que se dan rapidísimo y crece una plantita, pero por lo general la plantita más débil, hay semillas que, oye, le echo agua todos los días y cuando ya digo, no, esto no se va a dar, voy a botar esta tierra, necesito la tierra para otra cosa, sale una planta. Y hermosa, fuerte, sólida. Y yo creo que hay mujeres que no se han dado el tiempo de estudiar, de apreciar, de valorar quién es tu esposo, que no le han preguntado ni siquiera al Espíritu Santo que qué quieres con este hombre, cuál es tu objetivo, tienes alguna palabra, incluso alguna, no sé si es muy riesgoso decir profecía, pero guardas tú. Yo veo mujeres que ganaron batallas con sus esposos y cuando cuentan sus testimonios cuentan de algo que Dios les prometió. Me recuerdo mucho a Liliana y Jaime García, que tienen un testimonio tan poderoso y cuando ella cuenta de los años de batalla, hace mucha mención a promesas que Dios le dio para la vida de su esposo. Y cosas que Dios le mostró que iban a suceder, aunque en ese momento no se veían. Y aplaudo a Liliana porque cada vez que ella cuenta su testimonio está respaldado por horas y horas de oración, por diarios y diarios, o sea, como libretas de notas donde ella escribió todo lo que ella oró y todo lo que Dios le dijo. Entonces hay mujeres que no están haciendo este trabajo. Y más bien están amargadas, molestas, dando quejas, reclamando, demandando, o ya se lanzaron hacer muchísimas cosas dejando a los hombres atrás porque no han querido apreciar, no han querido valorar, no ni siquiera saben a veces qué dones tiene el esposo. Mira, a lo mejor tu don es un don muy llamativo, no sé si, ay, vi algo raro aquí, no sé si ya estamos demorándonos mucho, pero voy a poner este último ejemplo y te prometo que a lo mejor tu don es muy llamativo en el sentido que es muy público y es de púlpito y tu don es de predicar, vamos a suponer, ¿no? Y a lo mejor el don de tu esposo no es bueno hablando en el púlpito, ni siquiera sabe hablar bien, pero tiene una gracia con los viejitos y con los hombres tremenda. Pero a lo mejor tú estás muy enfocada en predicar, estoy poniendo un ejemplo opuesto y no conozco a nadie con este ejemplo. Estás muy enfocada en predicar en la plataforma en que Dios me llamó, en que Dios me dijo, en que el ministerio, en que el llamado, y nunca te has puesto un par de tenis y te has puesto una ropa cómoda y has preparado 40 sándwiches y le has dicho a tu esposo, hoy voy contigo para la parte de abajo de un puente a repartir sándwiches. Y allí has visto a tu esposo operar en los talentos y los dones y las habilidades que Dios le dio, pero no lo has hecho porque estás muy concentrada en ti. Y todo esto resuena otra vez en el egocentrismo del que hemos estado hablando desde el principio y resuena otra vez en la falta de servicio o de amor incondicional que Misa ha estado mencionando tantas veces. Entonces sí, el hombre tiene que someterse a Dios, pero mujer, sométete al hombre tú también y no solo al hombre, sino al proceso de Dios para ese hombre. Va a ser glorioso que puedas ver el milagro de Dios en la vida de él. Va a ser glorioso. Desgraciadamente no hay muchos hombres repartiendo sándwiches a Ay, no. los indigentes debajo de un puente y por tanto no hay muchas mujeres siguiendo a esos hombres. Am, Desgraciadamente hay muchas mujeres demandando lo que solamente un hombre espiritual puede dar, demandando cosas sobrenaturales de hombres guiados por la naturaleza humana. Por tanto, vamos a dejarlo aquí por el episodio de hoy, o en este momento, y vamos a meditar con el Señor y con nuestras parejas. Les animamos a que se sienten como individuos y luego juntos que se pregunten uno al otro con sinceridad. Yo pienso que el egoísmo es algo que tiende a volar bajo el radar, Ujú. ¿cierto? Y el tema de los roles también es algo que tiende a volar
bajo el radar en el sentido de que nosotros no lo miramos con objetividad, siempre lo miramos muy subjetivamente cuando se trata de nosotros mismos. Entonces, en este caso es bueno que tú le preguntes a tu esposa, dime cómo se manifiesta el egoísmo, el egocentrismo en nuestra familia. Y yo voy a escribir 5 o 10 elementos del egoísmo en la descripción de este podcast para que ustedes comenten, literalmente los esposos y las esposas, qué características de egoísmo se manifiestan en su matrimonio. Y en cuanto a los roles, les animamos y les animamos y les animamos encarecidamente, como dice la Biblia, a someterse al Señor primeramente, luego uno al otro y a luchar juntos porque somos un equipo. Amén. ¿Sí? Nos vamos a ver en el próximo episodio y vamos a terminar. Les prometemos que vamos a terminar con nuestra lista de elementos superficiales de un matrimonio desastroso. Se lo prometemos. Y les vamos a dar un adelanto de cuáles son esas cosas. ¿Ok? Número 1, vamos a hablar de la incompatibilidad. Y ya me adelantó un poquito sobre esto, pero cómo se manifiesta la incompatibilidad y qué hacer para ser compatibles, ¿cierto? Vamos a hablar también de los problemas de comunicación, de dónde se generan los problemas de comunicación y cómo se manifiestan los problemas de comunicación. Y vamos a hablar de los secretos. Y los secretos nos van a introducir el tema de los próximos episodios. Sin más, los vamos a dejar con estos pensamientos y esos conceptos que hemos hablado. Y vamos a orar un momento antes de terminar este episodio. Dios, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de conversar, de hablar las cosas que hemos hablado. Y aunque las hemos hablado libremente, tenemos un sentido de responsabilidad muy grande porque las hablamos primeramente delante de tu presencia, que habitas en todo lugar. Y también las hablamos delante de muchos que necesitan una renovación en sus matrimonios y que están esperando una palabra certera, que están esperando que tú les hables de una manera u de otra. Yo espero que este tiempo haya sido de bendición para ellos y genere un montón de ideas, de compromisos y de decisiones que lleven a estas personas a cambiar sus matrimonios. Padre, restaura, muéstranos nuestras propias fallas y permítenos abandonar nuestro egoísmo para abrazar a nuestro cónyuge de una manera incondicional, en amor incondicional. Pedimos que donde hay matrimonios plagados, confundidos por el asunto de los roles, que tú, Señor, sanes, renueves, recomiences una obra especial en estos matrimonios. En el nombre de Jesús. Amén. No queremos terminar sin decirte que tú nos puedes escribir a nosotros personalmente vía Messenger en la aplicación de Messenger en Facebook, o nos puedes enviar un correo electrónico a misaellopez@discipuloverdadero.com para contarnos si necesitas ayuda, pedirnos si necesitas ayuda y con muchísimo gusto nosotros podemos dedicarte tiempo y recursos para que tu matrimonio mejore. También queremos pedirte que si has escuchado este episodio y te ha gustado, por favor compártelo. Sabemos que hay mucha gente que puede y necesitan escuchar este mensaje. Gracias por compartir los que han hecho otros episodios. Gracias por ir a nuestra página de YouTube y regalarnos un like o hacerle follow a nuestra página de YouTube o a nuestra página de Facebook, seguirnos por esas vías. Todo eso ayuda a que este mensaje se propague más a menudo. Que Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos en nuestro próximo episodio para seguir hablando y terminar el tema de matrimonio desastroso. Que Dios les guarde a todos. Bye. Bye.